tardes. A ver, ya va. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, Mi nombre es Javier Alberto de la Vega Ortiz. Como presidente ejecutivo del Codex, le doy a todos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral impartida por el maestro José Luis Rostro con el tema de política de gestión algorítmica para el trabajo en plataformas digitales. Un tema pues bastante relevante hoy en día donde estamos en plena revolución tecnológica, donde cada vez las herramientas digitales y tecnológicas están más a la orden del día, pero que vemos también un desfase entre las herramientas y lo que se hace pues a nivel de impartición de justicia. El maestro José Luis Rostro es egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó especialidad en Derecho Constitucional y maestría en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, con especialidad en juicios de trabajadores, de teletrabajadores, perdón, precisamente acerca de este desarrollo de herramientas y nuevas relaciones laborales tecnológicas. También coadyuva en el diseño de pruebas en medios electrónicos en materia laboral. Ha realizado diplomados en tecnologías de la información y la comunicación, además de temas de fintech por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene diplomado en Derecho Digital, en Ciberseguridad, Cibercriminalidad en el INACIPE, además de ser autor del libro Derecho al Trabajo en la Era del Internet y coautor del libro Derecho Laboral, Sindicalismo y Nuevas Tecnologías. Sin más que decir, cedo el uso del micrófono al maestro José Luis Rostro. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al doctor Javier, al director de Codex Conocimiento Exponencial, también al doctor Juan Solorio por haberme invitado a dar esta pequeña plática. Digo, es una plática introductoria a un tema que la reforma última de la Ley de Plataformas Digitales introdujo, que es la necesidad de crear una política de gestión algorítmica para el trabajo en plataformas digitales. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer algunas consideraciones del escenario que prevalece en el ámbito laboral. En mi consideración, hay una precarización de las condiciones de trabajo por los avances de la ciencia y la tecnología, como es la automatización, la robotización, el uso de inteligencia artificial y el teletrabajo o los algoritmos. Todas estas cuestiones en su conjunto van creando una situación nueva que se llama por la eh, industria especializada que estudia estos temas como desempleo tecnológico. Y este es un primer preámbulo porque apenas estamos dando una serie de avances y comprendiendo los avances de la ciencia y la tecnología cuando ya está tocando la puerta una tecnología que puede dar todavía un salto mucho más agresivo para la modificación de las relaciones de trabajo, como es la computación cuántica, que puede hacer todavía mucho más eficiente la comunicación y en ese sentido muchos procesos productivos corren el riesgo de suprimir cada vez más trabajadores. Esta sería una primera consideración y una segunda es que el principio de realidad que nos enseña que se debe de estar más allá de lo que dice la forma legal y aquí entendamos la complejidad de la situación. Cuando hablamos de principio de realidad, generalmente nos referimos a una realidad física, más sin embargo, hoy en día tenemos que dar un salto cuántico. ¿Qué significa esto? Brincar de una realidad física a una realidad virtual. Un espacio tridimensional de imagen, voz, sonido, accesible a través de un ordenador y que se hace mediante direcciones electrónicas, password y contraseñas, y se actúa en un mundo simulado por un conjunto de computadoras, pero cuyos efectos jurídicos son reales sobre las personas. Este nuevo escenario es apenas el principio de una realidad, porque también se modifica la forma de hacer comercio, se modifica la forma de producir
Y esto va a configurar de manera distinta a las empresas y es de lo que voy a intentar en la primera parte explicar tres tipos de empresas que en mi consideración existe: la empresa industrial, la empresa virtual y la empresa algorítmica y de inteligencia artificial. Hay otro salto cuántico que se tiene que dar y esto significa que antaño tendríamos un sistema de comunicación escrita o verbal y eso iba a definir la manera en que íbamos a aprobar nosotros en los procesos legales. Y a partir del 29 de mayo del año 2000, en México, se hizo una reforma al artículo 1803 del Código Civil Federal y se dijo que el consentimiento podía ser verbal, escrito o por medios electrónicos. Esta forma de crear, modificar y extinguir derechos y obligaciones ahora modifica el sistema probatorio. Tenemos correos electrónicos, WhatsApp, videograbaciones, audio, video, texto, imágenes, y todo esto va a modificar esta situación. Pero un tercer momento se da cuando en los procesos productivos se introducen los algoritmos y la inteligencia artificial y ahora los trabajadores ya no van a estar subordinados a los gerentes, a los supervisores, a los jefes de personal, sino los algoritmos van a, desde contratarte, fijarte la jornada, darte instrucciones de trabajo, fijarte cuánto vas a ganar, tienen el poder disciplinario y entonces esto cambia la situación. Hay una situación más, el proceso en general es la ciencia de la prueba. Y esto significa que siendo la prueba hija de la verdad jurídica y madre, perdón, hija de la duda y madre de la verdad jurídica, entonces tenemos que generar pruebas digitales lo más apegada a protocolos establecidos a nivel internacional y también sobre elementos de ciberseguridad que no tenemos la costumbre todavía de utilizar metodologías que hagan verificable un dictamen reproducible y basados en estándares internacionales. Esto, desde luego, supone un desafío no solo para las autoridades, los litigantes y los académicos, sino para todas las partes, sobre todo en México, que hoy generalmente podemos tener un asesor de parte, pero el perito va a ser el de oficio. ¿Y qué pasa si ese perito no tiene los conocimientos, las certificaciones? Y entonces aquí habrá una verdad que se va a traducir pues en lo que diga el perito, porque hoy la gran cantidad de pruebas y órdenes de trabajo se dan por medios electrónicos. Un elemento más que todavía complejiza este nuevo escenario es que se están utilizando en los procesos de distribución y consumo drones, robots, procesos de automatización y robotización. Y por ejemplo, tenemos un dato que Amazon en el año 2023 tenía 750,000 robots. Cada robot suprime entre 3 y 4 trabajadores. Tiene un crecimiento anual de aproximadamente 50% el área de los robots. Se está produciendo de muchas maneras, de muchos tipos, pero ¿qué pasa con los robots? No pagan impuestos, no pagan seguridad social, a ellos no se les tiene que repartir utilidades ni una serie de prestaciones. Y entonces aquí este es el complejo escenario en el que nos encontramos y desde luego este es el preámbulo de lo que será, y quise dar esta pequeña introducción de lo que será nuestra presentación para el análisis de fondo. Voy a compartir una presentación. Me dicen si se ve. ¿Ya se ve, Javier? Sí, ya se ven. Ok. Bueno, sin más, vamos a arrancar. Digo, las fechas que se aparecen en la presentación son un poco arbitrarias y háganme el favor de dispensarme para efecto de que sea solo como un elemento didáctico para esta presentación. Entonces, la empresa industrial es aquel establecimiento a donde concurrían los trabajadores y había maquinaria, herramientas, materia prima y se producía bajo la supervisión de gerentes, jefes de personal. Y ahí, bueno, pues había una subordinación verbal o escrita y
había una carga de la prueba. Entonces ahí no tenemos mayor problema. La gran cantidad de capital, el 90% del capital se dedicaba al financiamiento de las micro, pequeñas empresas para la producción. En esta época aparece el derecho del trabajo y ellos pues crean la ley del trabajo, crean la ley del IMSS, Infonavit, pensiones, y aquí se da un fenómeno que Yuval Harari en su obra de Nexus, la recomiendo ampliamente, es la historia de la tecnología. Nos dice que se dan las realidades intersubjetivas. Estas realidades intersubjetivas no son otra cosa más que el hecho de que la comunicación, los relatos hicieron, que fue la primera tecnología que existió, hicieron al ser humano el más poderoso sobre la faz de la Tierra. Pero dice Harari que el intercambio de esta información crea las cosas, crea el derecho, crea las religiones, crea la propiedad privada, el dinero y el poder mismo. El signo distintivo de estas realidades intersubjetivas es que toda la información pasa por el cerebro humano. Posteriormente eso ya no va a ser así y por eso el debilitamiento del ser humano frente al avance de la ciencia y la tecnología. En un segundo momento, aparece la empresa virtual. ¿Qué es una empresa virtual? Aquella que tiene como columna vertebral para el desarrollo de sus negocios o distribución de bienes y servicios, internet, intranet, mensajería, telefonía. Y entonces aquí aparece la entronización de la pantalla, cuando ahora estamos pegados totalmente a la pantalla con mensajes y nuestra atención se fragmenta. Aquí tenemos una contabilidad forense. Esta contabilidad antes solo se sacaba una muestra del 5% y sobre eso se dictaminaba. Hoy en día ya no. Hoy tenemos una contabilidad forense en donde esta contabilidad hace el análisis del 100% de las operaciones con las tecnologías informáticas. Evidentemente que esto cambia todo el sistema de comercio, pero también ahora el 90% del dinero que antes se dedicaba a apalancar el sistema de producción, ahora se dedica a la especulación en los mercados bursátiles o bien en los mercados bancarios o en otro tipo de situaciones. Esto va a delinear de una manera diferente todos los procesos laborales y en esta época aparece de manera incipiente la automatización, la robotización y el teletrabajo, la ciberseguridad. Y aquí hay un elemento importante que debemos de destacar, cómo las relaciones de trabajo ahora, si bien pueden ser físicas, también se pueden hacer de manera remota o a distancia. Este es un segundo signo distintivo de la empresa virtual. Ahora, de ahí de la empresa virtual, vamos a brincar a lo que es la empresa algorítmica. Y la empresa algorítmica es cuando aparecen todas las plataformas digitales. Aquí puse algunas como Amazon, Microsoft, Uber, Alibaba, pero existen otras muchas como puede ser BlackRock y estas. En alguna obra de economía moderna se dice que esta es la nueva clase dominante. 180 plataformas digitales en el mundo detentan el 80% de la riqueza. Y lo han hecho en base al comercio de los datos personales de la gente que consideran que es el nuevo petróleo o el nuevo oro del siglo XXI. ¿Y cómo se procesan todos estos gigantescas bases de datos? Pues ni más ni menos que con algoritmos de inteligencia artificial, la nube y la computación. Entonces, esta capacidad de cómputo ahora va a generar un nuevo tipo de relaciones de trabajo en donde los algoritmos y la inteligencia artificial van a supervisar a los seres humanos. Hablemos, por ejemplo, de las plataformas más conocidas, que son las que distribuyen alimentos o transporte. Esto obviamente va a delinear de una manera distinta las relaciones de trabajo. Y aquí dice Harari, el autor que cité hace un momento en Nexus, que ahora se van a dar las realidades intercomputacionales. ¿Qué significa esto? Las realidades intercomputacionales son el hecho
de que las máquinas se comunican entre sí con grandes volúmenes de datos. Y por ejemplo, las empresas tecnológicas ven a los seres humanos como minas de datos. ¿Qué significa esto? Cada ser humano representa para estas empresas más de 30,000 datos. Somos 8,000 millones de seres humanos y entonces 5,000 millones nos encontramos permanentemente o más o menos cotidianamente conectados varias horas al día a la Internet. Y esto sí significa que cada uno de nosotros tiene uno o varios dispositivos electrónicos que suman algo así como 14 billones de comunicaciones que se conectan a Internet. Cada minuto, 18 millones de gigabytes de información se transmite ahí. Y obviamente estas comunicaciones entre computadoras van desplazando al ser humano. Un ser humano promedio puede leer entre 250 o 300 palabras por minuto. Una inteligencia artificial puede leer más o menos 2,600,000,000 de palabras cada 2 horas. Obviamente no solo palabras, puede ver videos, puede escuchar música, puede ver sonido, puede ver imágenes, texto. Entonces, la asimetría que existe entre lo que hacen las máquinas y lo que hace al ser humano cada vez va creciendo más. Y esto va a tener un impacto decisivo en los procesos productivos. El comercio electrónico, el comercio en general es todo intercambio de bienes y servicios que para la obtención de un lucro. Entonces, ahora se hace a través de los medios electrónicos ese comercio electrónico, que es intercambiar bienes y servicios a través de mensajes de datos. Eso lo dice una tesis que aquí se las dejo, el número para su localización, y obviamente va a delinear y va a reconfigurar porque el comercio pues va a delinear un poco o mucho cómo se producen bienes y servicios y ahí están las relaciones de trabajo. ¿Cuántos tipos de comercio electrónico existen en el general en el mundo y en México también? En el mundo existen más o menos comercio que se da entre empresas, comercio que se da entre empresas y consumidores y comercio que se da entre puros consumidores. Pero también existe un comercio que se realiza a través de teléfonos móviles o de tabletas y que se puede hacer, por ejemplo, un comercio electrónico, que se puede hacer una banca electrónica o que puedes comprar y vender acciones en los mercados bursátiles. Uno de los retos que tienen hace un momento antes de empezar la presentación, dialogábamos con el doctor Javier de los retos que tienen las nuevas autoridades. Y uno de estos retos es el nuevo Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que va a ser supletorio en materia de amparo y para muchas otras materias. Y aquí, evidentemente, que este artículo le impone una serie de responsabilidades a los jueces, como que vigilen la integridad del expediente electrónico, como que vigilen que no tengan virus, que no haya amenazas cibernéticas, que estén vigentes los certificados digitales, las firmas electrónicas o bien la identidad de las partes. Esto agrega un grado de complejidad a la impartición de justicia porque además en la ley laboral, en el área, en el apartado de teletrabajo y en el de plataformas digitales, se le impone a la empresa que es la responsable de la ciberseguridad en las relaciones de trabajo. Esto, desde luego, ya en su conjunto, pues va a tener una complejidad mayor, porque ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya también prevé el uso de blockchain o la ley nueva de las cuestiones laborales prevé el uso de contratos digitales o smart contract. Todo esto va a suponer la modificación de las relaciones de trabajo y desde luego hoy en día quienes no estén familiarizados con estos conceptos, cómo vamos a ofrecer, cómo se van a desahogar, cómo se van a perfeccionar y cómo se van a valorar por parte de las autoridades, apenas estamos en la etapa incipiente de esto, ¿no? Empecemos con algo más o menos sencillo por explicar lo básico. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones paso a paso
que se utilizan para resolver una problemática o realizar una tarea específica en un sistema informático. Y pongamos un ejemplo. En una de estas plataformas hacen 800 pedidos de comida en un minuto. El algoritmo va a estar programado para que estén geolocalizados, que tengan trazabilidad y que se les dé las direcciones a las personas. Entonces, este es un algoritmo que organiza toda esta cuestión y también la inteligencia artificial, que es el complemento, se refiere a la capacidad de las máquinas para aprender y tomar decisiones basadas en datos. Oye, no me llegó mi pedido, no te preocupes, ahorita te lo reprogramo o fíjate que aparte de ese pedido quiero otro y entonces se tienen que hacer una serie de organizaciones que de manera automatizada en ambientes físicos o virtuales, la inteligencia artificial lo va a realizar. A ver, ven cambiando yo. A ver. Ya está. Ahora pongamos el caso de un contrato laboral digital. Un acuerdo entre un empleador y un empleado que establece y se gestiona a través de medios electrónicos. Y vamos a poner un ejemplo de cómo se contratan a los trabajadores de una plataforma de transporte por aplicación. Entonces, yo quiero trabajar, yo José Luis Rostro quiero, pues ya dejé de ser abogado y ahora me voy a convertir en chofer y lo que quiero es que me contraten. No voy a ir a un lugar específico o a un centro de reclutamiento de personal, sino subo a una dirección electrónica mis papeles de mi auto junto con mi RSPC, mi CUR y mi credencial. A partir de ahí me van a decir, sí te admití. Entonces descargas la aplicación y ellos te asignan un número de identificación. Ahí empieza una identidad biométrica digital y esa es un medio a través, esta figurita intenta representar al gran hermano o un algoritmo que supervisa todo el proceso laboral en la contratación, pero también estoy subordinado a él. Entonces, se refiere la subordinación laboral a través de algoritmos a la situación que los trabajadores están sujetos a la supervisión y control de los algoritmos y sistemas de inteligencia artificial durante el desempeño de un trabajo. Una de las cuestiones más debatidas y que no han sido incorporadas en los contratos de trabajo es la identidad digital. Esta identidad digital es un conjunto de características físicas, huella dactilar, voz, reconocimiento facial, blockchain o firmas electrónicas para generar patrones de reconocimiento y establecer o distinguir a un trabajador, sindicato, empresa o entidad pública de todos los demás de manera inequívoca. Esta situación no ha sido adecuadamente regulada porque lo que normalmente se hacía era una regulación de la identidad, pero con un documento físico. Sin embargo, ahora a partir de esto, de este tipo de contrataciones digitales, se tiene que haber una modificación. Esto lo deben de contener las políticas de gestión algorítmica en plataformas digitales. ¿Qué es una empresa algorítmica? No es otra cosa más que un conjunto de aplicaciones informáticas, Big Data, nube, algoritmos, y de acuerdo a una serie de resoluciones de España, presupone esta una nueva unidad productiva autónoma. La dirección y organización que antes estaba a cargo de los gerentes o directores o supervisores o jefes de personal, ahora va a estar a cargo de los algoritmos y la inteligencia artificial. Ellos van a establecer el monto del salario o la tarifa por el trayecto, te pueden establecer las instrucciones o inclusive una sanción. Imaginemos un escenario muy factible que se pueda dar en el corto plazo. Antes decía, el jefe de personal tal día, tal hora me despidió. Y ahora el que te puede despedir es un algoritmo. Y entonces tú le tienes que explicar en tu demanda, primero al centro de conciliación y después en un proceso legal al juez que fuiste despedido o fuiste desconectado sin causa justificada por un algoritmo. Esto obviamente va a suponer un cambio en las estrategias de pruebas y cómo se tienen que enfrentar en los procesos legales. ¿Qué tan transparente es la selección y contratación de personal a través de los algoritmos?
Esto ya sucedió en Amazon. Se estaba contratando una gran cantidad de gente, pero el que programó el algoritmo tenía la opinión de que los hombres eran más aptos para el desempeño del trabajo que las mujeres, y entonces pues empezaron a contratar mucho más hombres que mujeres, hasta que alguien revisó el algoritmo y estaba mal parametrizado, y este era un acto discriminatorio. Evidentemente que esto, pues, es novedoso, son los técnicas de prueba, son los parámetros que las propias autoridades deberán de estar familiarizados y tener un entendimiento básico en esto. Pero, ¿qué pasa con la asignación de actividades? Pongamos que hay una tarifa dinámica. La tarifa dinámica o por subasta se va a fijar o se va a ir adecuando en tiempo real de acuerdo a la oferta y la demanda. Aquí surgen varias preguntas. Está regulado por el Código de Comercio, la tarifa dinámica. Competencia ha dicho que es legal. La Procuraduría del Consumidor la ha previsto. ¿Cómo el área laboral va a tomar esa tarifa dinámica para calcular las cuotas del IMSS, los salarios de los trabajadores y también para efectos de seguridad social? Este poder disciplinario de los algoritmos, si tú rechazas tales o cuales viajes o tienes algún impedimento porque tuvieras una ponchadura y no lo pudiste atender el viaje que te ha sido asignado, ¿basta para que te sancionen o para que te despidan? Entonces quedan muchas preguntas sin resolver. Ahora vamos a ver qué es una fábrica de inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Es una maquinaria de producción con millones de parámetros o variables y toma múltiples decisiones simultáneamente en diversos ambientes físicos o virtuales. Esto obviamente tiene una serie de parámetros porque al menos en los sistemas de producción de esto que se llama gigafábricas o megafábricas que se están creando, sobre todo China, los Estados Unidos y algunas otras naciones están creando este tipo de empresas, y lo que vemos en la imagen es que ya no hay casi seres humanos, aunque se produce 10, 20 o 100 veces más que las fábricas convencionales. Ya no vemos seres humanos. Este tipo de fábricas son autodidactas, autoadaptativas y autosostenibles. ¿Qué significa esto? Pues fíjense que según alguna literatura especializada que he estado leyendo al respecto, nos dice que este tipo de fábricas tiene la capacidad de decir, tal aparato se va a descomponer y entonces antes de que suceda, se repara. Tiene la posibilidad de predecir si el funcionamiento va a ser obsoleto, si va a ser erróneo, y se corrige, a eso se refiere. Pero la gran preocupación que se tiene hoy en día es que este tipo de fábricas ya no tiene casi mano de obra. Entonces, aquí tenemos uno de los retos para el derecho del trabajo en el corto plazo, porque, bueno, pues ya no va a haber fábricas que estén pobladas por una gran cantidad de seres humanos. Vamos a poner un ejemplo, este, sí, eh, la, la, la fábrica de automotriz de Ford Cuautitlán, por ejemplo, tiene 800 empleados, y Kia Monterrey produce 6 veces más que Ford y puede tener solo 70 empleados porque tiene este tipo de maquinaria. Uno de los problemas que estamos viendo en el cortísimo plazo es que el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Comunidad Económica Europea ha establecido como de alto riesgo las prácticas vinculadas en el ámbito laboral con la contratación y selección de personal, los sistemas de IA destinados a decidir sobre los ascensos, despidos, asignación de tareas. Y entonces aquí tenemos una disyuntiva: ¿a quién le hacemos caso? ¿A los avances de la ciencia y la tecnología y al lucro que esto produce, o bien al respeto de los derechos humanos y de los derechos laborales que tienen los trabajadores, a las cuestiones de estabilidad en el empleo, por ejemplo, que prevalecen en México? Entonces, una de las cuestiones que se están debatiendo, sobre todo por algunos sindicatos de Europa en España, concretamente se están creando comisiones para el momento en que se vaya a automatizar o implementar procesos de robotización de las fábricas,
se le deben de informar al sindicato. Eso en la realidad no está sucediendo mucho y esto debemos de tener buen cuidado porque mucha gente está siendo seducida por esos sistemas de producción que a no negarlo son más lucrativos, pero expulsan una gran cantidad de mano de obra. La política de gestión algorítmica no es otra cosa más que cómo procesamos toda esta cantidad de datos que vamos, como se los puse en un ejemplo cuando me contratan a mí. Imaginemos que en la Ciudad de México tenemos una sola plataforma puede tener 120,000 empleados que operan autos y que dan servicio de transporte a través de aplicaciones. Entonces, imagínense que en un día tengo que auditar cómo trabajaron, cuánto cobraron, cuál es cómo atendieron los viajes 120,000 personas y debo de llevar un registro exacto de los cobros y de los movimientos y las conductas de cada uno de los trabajadores. Eso es lo que hace la política de gestión algorítmica. En México están en discusión dos iniciativas de ley, una que se refiere a la ley de ciberseguridad y otra a la que se refiere a la ley de inteligencia artificial. Encontrar elementos que me ayudaran a explicar de manera más o menos sencilla qué era la política de gestión algorítmica. A través de la consulta de algunos amigos me dijeron que tenía que revisar para ello estas dos leyes. Entonces, de crearse estas dos leyes y de ser aprobadas, se va a crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad y junto con ella un Consejo Nacional de Inteligencia Artificial. Ahí habrá un Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial y tendrán una instancia técnica que es la Plataforma Nacional de Auditoría Algorítmica. Esa instancia técnica especializada adscrita al Consejo Nacional de Inteligencia Artificial se encargará de la evaluación de cómo se automatizan los conjuntos de datos utilizados para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial a efectos de identificar riesgos, sesgos o impactos diferenciados para efecto de emitir un reporte que establezca si cumplen con la normativa o bien si tienen algún tipo de riesgo. Una auditoría algorítmica, que es lo que regularán estos documentos, es un proceso técnico, jurídico y ético de la revisión de los sistemas de inteligencia artificial destinados a identificar los sesgos o errores o el incumplimiento regulatorio para efecto de que se corrijan. Entonces, hoy los abogados que se dediquen a diseñar esto deben de tener un conocimiento técnico de cómo funciona, qué es un algoritmo, cómo funciona la inteligencia artificial, cómo impacta en las relaciones de trabajo, pero sobre todo, el Senado de la República, en unión de eh, una asociación de ciberseguridad y una de auditorías algorítmicas, junto con la Asociación de Internet, crearon una certificación para quienes utilicen e implementen inteligencia artificial en los procesos laborales o en otro tipo de procesos de selección de personal, tengan una formación y certificación ética. Es decir, no cualquiera puede llegar a implementar estos sistemas. ¿Qué pasa si tenemos un riesgo algorítmico o qué es un riesgo algorítmico? Es la probabilidad de que un sistema de inteligencia artificial genere consecuencias negativas intencionales o no sobre la integridad física o mental, patrimonial o reputacional de una persona o de una institución o de un grupo de personas. El sesgo algorítmico es la distorsión sistemática injustificada de los resultados generados por el sistema de inteligencia artificial. La trazabilidad, este es uno de los elementos más importantes que se deben de observar y redactar dentro de la política de gestión algorítmica. La trazabilidad algorítmica es la capacidad de reconstruir el funcionamiento y el recorrido interno de cómo se procesa toda esa información por los sistemas de inteligencia artificial y luego cómo se toman decisiones. Vamos a ejemplificarlo. Hace un momento yo les ponía la situación de que la Ciudad de México, una plataforma tenga 100, nada más en Ciudad de México, 120,000 choferes.
Entonces, de todos esos choferes, yo debo de tener la trazabilidad de cómo yo le di la orden a cada uno de ellos, cómo les asigné el salario, cómo les asigné la tarifa, cómo le di la orden y cómo lo califiqué. Entonces, eso supone una complejidad muy grande y los sistemas de informáticos que yo establezca para que se programe y desarrolle la inteligencia artificial debe de ser adecuado y debe de llegar el registro de todos estos sistemas. ¿Qué es la explicabilidad de la transparencia algorítmica? Los sistemas de inteligencia artificial deberán operar bajo mecanismos que permitan entender sus decisiones. Es decir, vamos a verificar y vamos a revisar cómo toman las decisiones todos esos algoritmos para efecto de que sean correctas y que no haya personas afectadas por eso. Un elemento adicional es que la empresa, en este caso de plataformas, debe de demostrar a la autoridad, al sindicato y a los usuarios, a los trabajadores, que hay una supervisión humana significativa. Esto significa que la intervención de la persona humana debe de ser activa, que tenga un poder de decisión para controlar, revisar y en su caso interrumpir el funcionamiento de la inteligencia artificial cuando contenga un riesgo o un factor de discriminación o un sesgo, ¿no? Para efecto de evitar daños. Y esto por la situación de que en distintas legislaciones ya se prevé lo que es la reparación del daño algorítmico. De aprobarse la legislación que les estaba comentando, ya tiene esta cláusula de reparación del daño algorítmico, que es un mecanismo jurídico y administrativo o técnico mediante el cual las personas afectadas por los sistemas de inteligencia artificial pueden obtener una restitución o compensación, así como las medidas correctivas. En la Comunidad Económica Europea, en el Reglamento de Inteligencia Artificial, se prevé, ahora que entre en vigencia, eh, que habrá sanciones de hasta 35 millones de euros para quienes causen algún daño algorítmico. Por otra parte, esa es una sanción, pero puede llegar al 7% de los ingresos totales. Imagínate que eres una gran empresa y entonces, pues esto sí tiene una cuestión muy compleja por las sanciones tan altas que puede haber. Ahora, la legislación de plataformas digitales implementadas en México nos habla de una nómina de plata de que se van a implementar en las plataformas digitales. Esto es muy complejo y debe de tener una gran cantidad de partes. Nosotros nos dedicamos a investigar con una serie de personas y con todos los conceptos y leyes que ya les he mencionado, y diseñamos este concepto de nómina, que es el documento generado en Internet que cumple con las disposiciones fiscales, contables, de seguridad social, tecnológicas, de ciberseguridad, que contiene el desglose de todas las tareas realizadas, el tipo de conexión, a qué hora se hizo, en espera, cuánto tiempo en espera tuvieron a la persona que va a prestar el servicio, ya sea de reparto de paquetería, alimentos o transporte de personas, si hay una tarifa dinámica, y todo esto debe de tener la explicabilidad y en un lenguaje sencillo y con la trazabilidad de que les estaba comentando. Si no hay seguridad informática, entendida como la integridad de la información y la identidad biométrica de las partes, no puede haber seguridad jurídica en un proceso legal. Adicional a esto, en los procesos cuando haya medios electrónicos, surge ya lo que se llama hoy en día por algunas resoluciones de amparo, lo que se ha denominado la carga dinámica de la prueba. Se va a relevar de la carga de la prueba al trabajador, debiendo aportar las pruebas quien esté en mejor condición o posición de hacerlo, por cuestiones técnicas, profesionales, económicas o de buena fe, en solidaridad procesal. Todos estos principios fueron establecidos por una serie de precedentes de amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí les dejo, les mandé un documentito que contiene el desglose y la cita y localización de estas tesis, por si alguien lo quiere revisar. Una situación que ya tanto en España como en Inglaterra como en Ámsterdam
han estado haciendo una revisión del funcionamiento de los algoritmos y la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, en el año 2023 en Ámsterdam, un tribunal dictó una sentencia en el sentido de que la empresa Uber no había acreditado que hubiera una intervención humana significativa, es decir, que todas las decisiones y la supervisión se hizo de manera automatizada por la inteligencia artificial y los algoritmos, y que esto no cumplía con la normativa europea. También en Ámsterdam, en un conflicto con Ola Cars, el tribunal dijo que todos los datos de los trabajadores, de acuerdo al reglamento de datos personales de Europa, debían de estar accesibles a los trabajadores para que ellos revisaran la asignación de trabajos y las tarifas con que se les estaba pagando el desempeño de su trabajo. Entonces, esto así grosso modo es la política de gestión algorítmica. No me queda más que agradecer por su atención a esta breve exposición que hice y quedo atento para las preguntas que ustedes me quieran hacer. Hasta aquí mi presentación, doctor. Muchísimas gracias, estimado maestro Rostro. Digo, fue una exposición muy completa acerca de este tema que como usted ha venido diciendo, pues por un lado es una realidad que ya nos está alcanzando en cuanto a que los procesos tecnológicos se han vuelto pues cada vez más necesarios para las empresas, no solamente para su administración interna, sino inclusive para que puedan competir. Y al lado de esto también tenemos que la autoridad realmente no ha sido capaz todavía de establecer reglas parejas o procedimientos adecuados, sobre todo considerando la gran variedad de los mercados de trabajo en México. De hecho, al respecto, por aquí me parece, bueno, hay una pregunta respecto a cómo implementar estos procesos tecnológicos en micro y pequeñas empresas. Maestro, le cedo el uso de la voz. Sí, mira, el punto acá es, hay una serie de estudios a nivel México, Latinoamérica y Europa, en donde una gran cantidad de empresas de todo tipo y tamaño se están animando a hacer implementaciones de este giro, tanto de inteligencia artificial como de algoritmos en sus procesos productivos. El punto es que no existía todavía, y a la fecha no existe todavía directrices adecuadas hasta que se creen este par de leyes, la ley de ciberseguridad y la ley de inteligencia artificial, que eso es un marco complementario a la ley laboral, porque entonces sí tendríamos una autoridad que nos revisara las bases de datos. A no negarlo, como dije, es eficiente en los procesos productivos, incrementa las ganancias, pero por otro lado se expulsa una gran cantidad de mano de obra. Se puede hacer siempre y cuando se cumpla con la normativa ética. Por ejemplo, uno de los actores que tiene esta gran responsabilidad son los sindicatos. Y en Europa ya hay una serie de sindicatos que a sus líderes los están capacitando para efecto de que cuando se den procesos de robotización, automatización o implementación de algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Que haya una verdadera negociación, que no se expulse a toda la gente, que se recapacite una parte y que se diversifique sobre todo los sistemas de producción. Estamos de acuerdo con eso. Pero, por ejemplo, la industria automotriz, la industria de líneas aéreas, los bancos, los procesos de selección de personal ya se está haciendo. Las personas que lo están haciendo simple y sencillamente están bajando aplicaciones y lo están introduciendo, pero no hay un respeto por el marco legal y evidentemente que esto supondría que tenemos que modificar nuestros contratos de trabajo. Un ejemplo simple y sencillo. Nosotros tendríamos la necesidad de los contratos colectivos que cumplir con un protocolo del teletrabajo, con el protocolo de la política de gestión algorítmica y sobre todo implementar sistemas de seguridad. Cuando tenemos estos, ya hay un avance porque entonces cumplimos con un marco legal de manera más robusta y adecuada. Esto de momento no se está dando porque las propias autoridades
tanto del Centro de Conciliación como la Secretaría de Trabajo no les están dando directrices. Imaginemos, por ejemplo, que ahora tenemos que elaborar contratos laborales digitales y quien nos lo va a revisar es el Centro de Conciliación. Entonces, yo no he visto todavía que salga alguna política, algunas directrices que deben de cumplir con todos estos parámetros. Como bien dices, pues, tiene un grado de complejidad, pero ya no solo el sector privado lo tiene que cumplir, hoy también lo tiene que cumplir y quizás de manera también más exigente el sector público. Recordemos que hoy, por ejemplo, el cobro de impuestos lo hace a través de la inteligencia artificial. A las 2 de la mañana te está llegando notificaciones, no es que una persona a ese momento te esté mandando notificaciones, es un programa. Entonces, se dijo hace un tiempo en algún comunicado que la inspección de trabajo pretendía realizar las inspecciones a través de inteligencia artificial. Bueno, está bien, cuáles son los parámetros, cómo se va a realizar, cómo se desarrollaron esas programaciones para que no quede indefenso el ciudadano. Algunas otras cuestiones que se están previendo, hay ya a nivel experimental en México un estudio para efecto de dictar sentencias con algoritmos. Entonces, poco a poco esto va a ir creciendo y se va a ir haciendo uso más y más de ello. No está mal. El punto es que cómo hacemos que haya un equilibrio para el respeto de los derechos laborales, los derechos humanos, que no desaparecen, simplemente se trasladan al ámbito virtual y ahí pues van a tener una preponderancia. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, ¿qué tan costoso es para una empresa que pues no cuenta con estos procesos empezar a utilizar inteligencia artificial para ah, para la administración de sus relaciones laborales, quiero pensar? Mira, la verdad es que hoy en día no es caro, existe una multiplicidad de aplicaciones. El punto es la programación. Debemos de entender que quien implementa, quien usa, es el responsable. No le podemos echar la culpa. No es que la inteligencia venía mal programada, no está bien. Pero si está mal parametrizada, y el ejemplo que ponía hace un momento era de que nosotros, por ejemplo, bueno, analizamos una literatura y decía Amazon, por ejemplo, tenía selección de personal, que son cantidades importantes de personal, y esta selección de personal simplemente tenía programado que los hombres eran mejores para el desempeño del trabajo. Si yo, la inteligencia que utilice tiene este sesgo, yo, empresa, soy responsable. Y entonces, si una autoridad el día de mañana viene y me revisa y yo sigo utilizando esta aplicación que tiene un sesgo, entonces sí se necesita, pero debemos de tener algunas paqueterías tienen, vamos a decir, si es falible o te dicen alguna advertencia. Muchas otras no, pero la mayoría deberían de tenerlo y es lo que está propugnando la Comunidad Económica Europea. No son caras, respondiendo a la pregunta. Ok. Y por último nos dicen que no crearía el uso de inteligencia artificial por parte de las autoridades, pues inseguridad jurídica al no tener certeza de quién es el autor de un acto administrativo o de un acto de autoridad. Bueno, estos problemas en México apenas están surgiendo. En otras latitudes, por ejemplo, los Países Bajos, Ámsterdam, Inglaterra, España, ya tienen un recorrido un poco más alto que nosotros, y ya se han resuelto, por ejemplo, en temas fiscales, en temas laborales. Desde el 2018 a la fecha se han emitido una cantidad de sentencias, ¿no? Y lo que está diciendo también puede suceder, y ya sucedió en el sector privado, público, perdón. En los Países Bajos, una inteligencia estaba cobrando impuestos y alguien se dio cuenta que le estaba cobrando a la clase media y a la clase baja. A los grandes causantes no les estaba cobrando, porque pues estos tienen otras herramientas, tienen cómputo en la nube, tienen cómo gestionar de manera deslocalizada su información de manera masiva y auditarlos pues es mucho más complejo.
y entonces se impugnó el algoritmo del gobierno en cuestión para efecto de que se revisara su funcionamiento. Al final se le dio la razón a los contribuyentes y dijo que efectivamente estaba mal parametrizado. Nunca dieron en la resolución por qué o cómo llegaron a esa conclusión, simplemente se comprometieron a corregir esa situación, pero esto ya sucede, ¿no? Y entonces, imaginemos, eh, pues puedo parametrizar fácilmente cómo voy a la micro y pequeña industria a auditarla con inteligencia artificial, pero eso va a tener un grado de dificultad muy grande cuando se refiere a las grandes plataformas con de que tienen servidores, que están en 200 países, que tienen 250 sistemas de cobro en 17 divisas, en 5 continentes, y entonces adquiere una complejidad, pues depende del tamaño de la empresa, ¿no? Entonces hoy tenemos una microempresa, una pequeña empresa, la mediana empresa, la empresa transnacional y las gigafábricas o estas plataformas gigantescas, ¿no? Entonces, ¿con cuál de esas tienes la relación de trabajo? Y ese punto fino y de conocimiento lo tienen que tener para el análisis las autoridades a las que se les presenten estos conflictos y desde luego que sí va a tener los litigantes en materia fiscal y administrativa en el cortísimo plazo van a tener que tener un entendimiento de esto. Esto no es propio y privativo del sector laboral. También puede suceder en materia penal o en otras materias, ¿no? Ya se está haciendo la suplantación de identidad o otras situaciones con inteligencia artificial y esto pues obviamente en el sector bancario y se va a empezar a esparcir este litigio de una manera muy grande. Por eso la necesidad de que se creen leyes como la de ciberseguridad y de inteligencia artificial. Ok, por último, nos dice, no, a ver, otra pregunta es, ya en este tema relacionado con precisamente una empresa que realice contratos digitales, ¿qué hago? ¿Qué hacer con un trabajador que tiene sede en México, pero que es contratado virtualmente por una empresa en Colombia? Sí, el problema de las jurisdicciones será, esto tenemos hay trabajadores transfronterizos, hay quienes son contratados, el trabajo fantasma es mucho que se da de ese tipo, en donde me contratan en otra parte, yo trabajo en México, pero pues, por cuestiones de conveniencia, por ejemplo, puede estar en Estados Unidos o Europa, y simplemente pues a través de un acuerdo de voluntades en el ciberespacio hacemos un contrato. Entonces, evidentemente que todavía no hay una solución para esto, pero los problemas ya existen, ¿no? Vamos a tener muchos de los que tenemos aquí de visitantes de los Estados Unidos o de Europa, que ya se vinieron a vivir aquí, que son los gentrificados, pues ellos trabajan aquí, pero están cobrando en Estados Unidos, ¿no? O los que están en Europa y que por comodidad y conveniencia, pues les conviene con su dinero que ganan en Estados Unidos, ya no alcanzan a pagar renta, no alcanzan a pagar servicios y obviamente se trasladan a México porque pues las rentas aquí para ellos son mucho más accesibles, inclusive les permite comprar propiedades. Esto pues trae una serie de presiones, pero no hay una solución única todavía. Estos problemas ya se dan, y todavía no hay una solución a esto, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Y eso nada más es con la contratación, porque también está el tema de qué pasa cuando despido al trabajador. Digo, podría darse inclusive ya en un tema que sería digno de ciencia ficción, el tema de, pues, el tráfico de personas sin que salgan de casa. Las tengo trabajando y pues simplemente violo disposiciones de mi país o del país donde ellos residen a cambio de pues, pagarles algo y en el momento en el que yo quiero simplemente doy por terminar la relación de trabajo y ahora demándame o A ver, encuentra. eso ya existe, por ejemplo, para la revisión de videos se contrataba a mucha gente de Sudáfrica y bueno, pues empezaron a organizarse allá
y se fueron con quejas a la Organización Internacional del Trabajo y a eso se le llamó trabajo fantasma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues, hay trabajo que nadie se atreve a ver y que ellos tenían que estar seleccionando videos de violencia o de otras cosas todavía más terribles y que obviamente les causaba una serie de daños psicológicos y que no había quien les protegía. O sea, se empezó a conocer, hay muchas modalidades de trabajo fantasma, ¿no? Entonces, esto que tú dices no es poco ni es una cuestión insignificante. Depende de los parámetros que se utilicen, pero la Organización Internacional del Trabajo dice que hay entre 156 millones o 450 millones de trabajadores de plataformas digitales. Obviamente, la mayoría de ellos, tristemente, no tienen reconocido una relación de trabajo, ninguna garantía. Y si en tu país hay veces que tienes dificultad para que te reconozcan porque te vacilan y te dicen que tú eres socio, que tú no eres trabajador, pues imagínate cuando estás en otra jurisdicción o en otro continente, ¿no? Y la empresa que te contrata está en Estados Unidos o está en Alemania o está en Francia, ¿no? Entonces, pues esta es la complejidad y este es uno de los abusos que han hecho las plataformas digitales y pues que hacer dinero así, pues les ha sido más o menos cómodo y esto es una de las situaciones que hay, ¿no? Sí, digo, son las transformaciones del trabajo y pues nosotros no nos podemos quedar demasiado atrás, tanto en el terreno del derecho como de la administración de empresas, como inclusive dentro de la política, las políticas fiscales, administrativas y demás. La verdad es que aquí sí los gobiernos y los trabajadores pues, nos estamos quedando chicos. El Eh, maestro Venezuela quería hacer uso de la palabra. Adelante. Bien, sinceramente agradecido por la, ¿se escucha? Sí, Sí, agradecido Sí, por la adelante. participación, por la, digamos, la ponencia. Veo que lo ha atravesado no solamente desde el ámbito jurídico, sino comenzó directamente en ese dilema tecnología actualmente inteligencia artificial versus humanidad versus el hombre. Entonces, me viene, digamos, ahora creo que también el actual Papa de la Iglesia Católica se ha pronunciado en relación a la importancia del respeto de la dignidad humana. Siempre, digamos, todo avance en la tecnología e inteligencia artificial, siempre al servicio del hombre y de la dignidad de la persona. Eso me parece importante. Y en relación a, veía la trazabilidad del algorítmica. ¿Usted considera que solamente el Estado tendría que, digamos, generar digamos, supervisar, auditar esa trazabilidad? ¿O necesitaría a lo mejor un órgano, un tercer sector, como una asociación civil, algo, para hacer una especie de... porque hay veces hay desconfianza de los propios estados, ¿me entienden? Entonces, sí, sí, ¿cómo claro. se logra el equilibrio para ver esa Bueno, la trazabilidad es uno de los elementos trazabilidad? centrales de estas relaciones, porque van a decir momento a momento cómo se da la relación de trabajo entre los choferes, por ejemplo, y la plataforma digital. Cómo se da la retribución, pero obviamente hay una asociación de Internet en México que es muy especializada en estos temas y que cuenta con una gran cantidad de gentes que hacen auditorías algorítmicas, ¿no? Y es en donde se refleja esa trazabilidad que va a ser necesaria para un conflicto laboral. Puede ser individual o colectivo, ¿no? Entonces, habrá necesidad, aparte de la opinión y de las agencias que cree el gobierno para la supervisión de estas aplicaciones, que la iniciativa privada que ya hay dé su opinión y que la sociedad civil pues cree a su vez también vendrá desde la academia, creo yo, la opinión pues para crear unos equilibrios necesarios, ¿no? Porque aquí es asimétrico completamente. Quienes disponen de todas las tecnologías, bases de datos, pues son las empresas. Ahora, de mutuo propio, no van a abrir sus sistemas informáticos para que alguien llegue a hacerles auditorías, sería ingenuo, ¿no? Hay resistencias. Aquí mismo en México hubo una intentona en donde decir que, oye, ¿sabes qué? Siempre me he hecho para atrás
y ya no voy a hacer el reconocimiento de los trabajadores, que sean trabajadores independientes. Obviamente no se puede dar eso porque hay una desproporción. Si me urgen tantito y si me apresuran, yo creo que hay una gran cantidad de trabajadores de plataformas que superan a los que se dan por outsourcing o bajo otras figuras. Pero obviamente las plataformas no les interesa que haya un reconocimiento porque tengo que pagar seguridad social, impuestos, relaciones laborales, indemnizaciones, pago de prestaciones. Obviamente, si tú en el universo de empleadores resulta que hoy por hoy puede las plataformas digitales ser uno de los mayores empleadores, está revelando uno de los tendones de Aquiles y de las cuestiones pendientes que hay en las relaciones de trabajo. Javier, no sé si hay algún otro comentario. Mm, no, me parece que ya fueron todas. Digo, me parece que dio excelente respuesta a cada una de las Perfecto. interrogantes que se plantearon, bastante completa. Igual el tema, como decía antes, es un tema pues que da para muchísimo porque pues estamos metidos en medio de una revolución tecnológica y creo que las Excelente. empresas funcionan de diferente manera respecto a cada una de estas. Digo, no me queda más que agradecer por su muy interesante charla magistral. Digo, más que conferencia, pues esto fue una charla que nos dejó pues muchas dudas, porque pues la tecnología, la verdad es que pues avanza a pasos agigantados y más ahora. También la política pues no está reaccionando, digamos, tan rápido, es imposible. Y eso nos deja también muchas interrogantes, pero yo creo que también muchas áreas de oportunidad para abogados, juristas, doctrinarios e interesados en el tema. Así que pues por parte de Codex, Conocimiento Exponencial, no me queda más que agradecer por sus palabras. Bueno, pues sigo a sus órdenes, les agradezco a ustedes por la invitación y nos estamos viendo aquí. Pues bien, siendo las 18:07 de aquí en la Ciudad de México, damos por terminada esta conferencia magistral, agradeciendo su presencia y al expositor por su atención. Nos vemos en el próximo evento. Muchas gracias a Hasta todos. luego. Hasta luego.